Hola a todos, mi nombre es Katarzyna Dunin-Borkowski y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de InFocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. Esta semana se publicó una casación interesante donde la Corte Suprema señala que si un contribuyente es sometido a un proceso de duda razonable porque la aduana considera que el valor que señaló en sus declaraciones únicas de aduanas no es veraz o exacto y ante el requerimiento de SUNAT no presenta la información o presenta información que no permite realizar cruces, se le aplicará el sexto método de valoración aduanera que consiste en determinar el valor de importación según criterios razonables, sobre la base de los datos disponibles en el país de importación. En tales casos, se descarta el primer método de valoración que considera como valor de aduanas el precio realmente pagado o por pagar. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de Roberto Polo, socio de Tax and Legal de PwC Perú, con quien conversaremos sobre el tratamiento tributario aplicable al contrato de asociación en participación. Hola Roberto, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Kitty, muchas gracias por la invitación. Atento para las preguntas que surjan. Roberto, ¿qué es una asociación en participación? Una asociación en participación es un contrato mercantil que tiene por objeto unir esfuerzos de dos o más empresas o personas para llevar a cabo un negocio. ¿Cuál es la característica principal? En este contrato hay una persona o empresa que es el gestor o el titular del negocio. A esta persona se le llama asociante. Este asociante requiere recursos adicionales para llevar a cabo el negocio. Entonces convoca o busca asociados que contribuyen con bienes y servicios. ¿A cambio de qué? A cambio que del resultado de este negocio conjunto se dé derecho a recibir parte de la utilidad o, de ser el caso, asumir parte de las pérdidas. Hace unos días ha salido en el Diario del Peruano una jurisprudencia de observancia obligatoria del Tribunal Fiscal en la que hacen referencia al contrato de asociación en participación. Ante todo, ¿qué significa que sea una jurisprudencia de observancia obligatoria? Claro, Kitty. Mira, el Tribunal Fiscal es, digamos, el organismo que forma parte del Ministerio de Economía y Finanzas que resuelve las controversias entre los contribuyentes y la administración tributaria, SUNAT o los servicios de administración tributaria municipales. Cuando el Tribunal Fiscal emite una resolución, tiene la posibilidad de que se le otorgue el carácter de precedente de observancia obligatoria. ¿Y qué significa esto? Que la administración tributaria y todas las salas del Tribunal Fiscal están obligados a seguir este criterio. Ojo, y aquí es importante señalarlo, es vinculante para la administración y para el propio tribunal, mas no así para el contribuyente. ¿Y para el Poder Judicial? El Poder Judicial puede apartarse de los criterios de observancia obligatoria. De hecho, las resoluciones del Tribunal Fiscal en general pueden ser revisadas por el Poder Judicial. ¿Y qué ha dicho el Tribunal Fiscal mediante este precedente de observancia obligatoria? A ver, ¿y por qué en este caso sería un precedente de observancia obligatoria? Porque el Tribunal Fiscal a lo largo de los años mantuvo una dualidad de criterios. ¿Sí? Okay. ¿Qué es lo que ha dicho finalmente? Que en esos contratos, esta persona que yo les mencionaba hace unos minutos, denominada asociante, es quien debe tributar por la totalidad de los resultados originados por este negocio ejecutado en el marco del contrato. Y si de este contrato resulta una utilidad que es distribuida luego al asociado, pues el tribunal ha dicho que ese resultado atribuido y pagado a su asociado tiene naturaleza tributaria de dividendo. ¿Eso significaría que esos dividendos estarían afectos a una tasa del 5% si quien recibe el dinero es una persona natural o una persona jurídica no domiciliada? Es correcto, Kitty, es correcto. Genial. Nos comentas que ha habido un cambio o dualidad de criterio.
¿quiénes son los más afectados con este criterio de jurisprudencia de observancia obligatoria? ¿Quiénes van a ser los más Fíjate, afectados? claro, mira, en este caso creo yo que se afectan a todas las partes del contrato. Si tú lo analizas desde el lado del asociante, el criterio anterior que tenía el tribunal señalaba que si bien yo soy titular del negocio, esta utilidad que yo le cedo a mi asociado era considerado como un gasto deducible, ¿sí? Entonces Correcto. ahora, si la SUNAT fiscaliza al asociante, le va a cuestionar a esta deducción, porque bajo el criterio del tribunal, al ser un dividendo, no tendría más la naturaleza de un gasto deducible. Del lado del asociado, igualmente, uno podría decir, bueno, es una tasa de 5%, no es tan alta, y si fue persona jurídica, pues entonces mejor aún porque no se le grava con este impuesto al dividendo. Sin embargo, este análisis tendría que hacerse caso por caso, porque fíjate, si el asociado a su vez incurrió en algún tipo de gastos para realizar sus contribuciones al contrato, como quiera que ahora el tribunal ha calificado que el resultado de su participación es un dividendo, todos estos gastos estarían vinculados con una renta que, si es persona jurídica, estaría no gravada. Por lo tanto, los gastos que en su momento el asociado pudo haber descontado también podrían ser observados. Y de Claro. forma conexa, el crédito fiscal del IGB. ¿Y qué efecto tiene este criterio hacia el pasado y el futuro? Las personas que calcularon su impuesto a la renta en base a un criterio distinto del que establece la jurisprudencia de observancia obligatoria, ¿qué deben hacer? ¿Cómo, cuál sería tu orientación en ese punto? Primero hay que analizar cada caso en concreto. ¿Y por qué digo esto? Porque este precedente de observancia obligatoria, aun cuando pueda criticarse y sostenerse que el tribunal ha legislado de facto con esta resolución, no deja de ser una interpretación y por lo tanto lo que debe entenderse es que para el tribunal este criterio aplica para el pasado. ¿Qué quiero decir? No es innovativo, sino Okay. es interpretativo, ¿verdad? La redundancia, y por lo tanto todos aquellos ejercicios que no hubieran prescrito y que además no hubieran sido fiscalizados ya por la SUNAT, se encuentran sujetos a ser revisados bajo este criterio por parte de la Administración Tributaria. Es hacia el pasado y también hacia el futuro. Gracias, Roberto. Una última pregunta. Entiendo que al haber un cambio de criterio o una dualidad de criterio, hay personas que van a sentirse afectadas. Estos contribuyentes, ¿qué mecanismos de defensa tienen frente a esta jurisprudencia de observancia obligatoria? A ver, lo primero es que, como decía, hay que evaluar la situación de cada contribuyente en particular, porque ahora, con este cambio de criterio, se entiende que el 100% del resultado del contrato es del asociante, ¿no es cierto? Y si eso es Claro. así, y el asociante, por otras actividades, tendría, por ejemplo, pérdidas, podría consolidarlas, ¿no? Eso es de un lado. Del otro, ¿qué se tiene que esperar? A ver, si yo quiero cuestionar este criterio como contribuyente de forma independiente, digamos, tengo que esperar a que la administración tributaria me fiscalice y de alguna manera me acote para que yo recién ahí pudiera hacer valer mi derecho a impugnar argumentando y fundamentando con lo que considere que es pertinente y desafortunadamente aquí sí tendríamos que seguir un largo camino porque el Tribunal Fiscal tiene que volver a aplicar este criterio cuando llegue la causa a ser vista por ellos. Por eso es que yo decía que lo que le queda al contribuyente es llegar hasta el Poder Judicial, donde Kitty sabemos que ya hay una sentencia de casación que precisamente va en un sentido distinto al que ha establecido el tribunal en esta última resolución. Correcto, sí. Esa casación, ¿qué cosa nos podrías contar a todos qué cosa es lo que dice para que lo tengamos todos claro? Claro que sí, Kitty. Sin llegar a ser un desarrollo, digamos, muy descriptivo, en buena cuenta lo que esa casación afirma es que el asociante sí puede descontar como gasto la participación que le cede a su asociado. Es decir, no le otorgó la naturaleza tributaria de dividendo
como ha señalado el tribunal en esta resolución que estamos comentando. Correcto. Y como una última pregunta, Roberto, ¿tú crees que esta jurisprudencia de observancia obligatoria va a fomentar el uso de los contratos de asociación en participación en nuestro país, o lo que va a ocurrir, teniendo en consideración que el Tribunal Fiscal ya asentó su posición respecto al tratamiento tributario, y ya nos has comentado pues cuáles son los perjuicios y beneficios? ¿Crees que se dejará de utilizar esta figura o al contrario, ¿no? Se va a utilizar mucho más? ¿Cuál es tu idea así en general, ¿no? En general yo creo que, a ver, lo primero es que de alguna manera, Kitty, tenemos predictibilidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Partimos de esa premisa porque Y eso es muy ya... importante, ¿no? También, eso también es muy Así, importante. así es, después de largos años de discusión y de un poco de estar en el limbo sobre cómo tratar estos contratos, ya sabemos qué es lo que piensa el máximo resolutor administrativo, ¿sí? Y partiendo de esa premisa, te lo digo con conocimiento de causa, ya había muchos negocios en el mercado que migraron de este contrato de asociación en participación hacia una figura similar, pero no igual, que es la figura del consorcio, que sí cuenta con una regulación. Cada vez fueron quedando menos contratos de asociación en participación en el mercado. No digo que no hayan, pero fueron quedando menos. Yo creo que con esta resolución mucho menos incentivos van a tener ahora los contribuyentes para, digamos, celebrar este tipo de contratos, en vista de que, si tú lo ves económicamente, bajo el criterio anterior, el asociado recibía un rendimiento bruto. En cambio ahora, con lo que ha dicho el tribunal, el asociado va a recibir un rendimiento neto, porque es la utilidad última que queda, ¿no es cierto?, luego de descontado todos los gastos y luego de afectada tributos, que es lo que yo puedo distribuir como dividendo. En el flujo, económicamente, el asociado tendría un menor incentivo porque va a recibir menos flujo. Clarísimo, Roberto. Gracias por ilustrarnos y nada, esperamos contar con tu presencia en una siguiente oportunidad. Muchas gracias a ti, Kitty, por la oportunidad y nada, espero que todos estén muy bien. Un abrazo. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos pronto.